Yo quería hacerte esta pregunta porque nos permite de alguna manera entrar a otro tema que también es interesante, ¿no es cierto? Críticas y comentarios como Fuerzas Armadas, control civil y relaciones civiles y militares, y comentarios como los que se presentan a veces en la prensa, sirven para el ala dura de la cual hemos hablado, de alguna manera un resurgimiento de la neoizquierdista, ¿no es cierto? De manera que se ve representado además por la aparición de Patria Roja, que cobra fuerza, dicen ellos, en las calles, ¿no es cierto? ¿Qué papel le toca cumplir a quien en algún momento fue la izquierda en el Perú actual? Mira, brevemente antes de contestar a esa pregunta que parece importante. Yo creo que para mí el tema fundamental, no solamente el tema de las relaciones civil-militares, para mí antes que nada es el tema del control civil, constitucional sobre las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que la clave es cómo el Estado se organiza y cómo los políticos asumen que una función fundamental que tienen es el control y la conducción de las Fuerzas Armadas. Ya no hay mecanismo de defensa al margen. Yo creo que ese es un problema que no está resuelto. Yo creo que el mismo día que hace unos meses se planteó el tema del Comando Chavín de Huántar, las tres fuerzas políticas principales del país, las tres fuerzas políticas principales en el Parlamento, ese mismo día plantearon las tres proyectos de amnistía. Proyectos de amnistía antes que hubieran sido, que hayan sido juzgados los militares. Entonces, ahí hay un asunto que me preocupa. Ahora, en relación con tu segunda pregunta, por eso creo que es clave lo primero, ¿no? En relación con tu segunda pregunta, mira, yo pienso que hay una mirada equivocada, no solamente de los militares, sino de sectores de la clase política. Yo creo que en el Perú la constitución de una izquierda organizada, que no existe, sería un factor de estabilización de la situación política del país. No sería un factor contra lo que se piensa de crisis, es un factor de estabilización. Uno de los grandes problemas que hay en el Perú, ¿de acuerdo?, es que hay todo un sector en el país, no Patria Roja, que puede representar un sector minoritario. Vamos a ver en las elecciones, Patria Roja representa un sector minoritario del país. Hay un sector en el país que es radicalizado. En el Perú hay 50% de pobres, hay 20% de pobres extremos. En el Perú, a diferencia de Bolivia y de Ecuador, ha habido guerrilla. En el año 65 y en el 80, 15 años después. Por lo tanto, hay una experiencia. Tú tienes que encauzar ese movimiento, digamos, ese ánimo de un sector de la población, tienes que meterlo a la democracia, tienes que meterlo al sistema político. Pero en el Perú se comprende la izquierda como aparece hoy en el mundo, es decir, las nuevas tendencias de izquierda se reflejan en el Perú. Estoy hablando del pensamiento de Le Monde Diplomatique, por ejemplo, ¿no? Mira, no, Le Monde Diplomatique, es Lula, es Chávez, es Lagos, no, para hablar, digamos, de lo más formal, de los más orgánicos, ¿no es cierto? De los cuerdos, porque, digamos. Es que Chávez no viene de un partido político, pues. Esa es la gran diferencia, la diferencia sustantiva. Chávez es un outsider, ¿no es cierto? Como pudo ser acá Fujimori. Simplemente que Chávez es en términos actuales, en la jerga actual, es un populista de izquierda. Totalmente. Fujimori fue un autoritario de derecha liberal, ¿no es cierto? Pero son ambos unos outsiders. Lula no es un outsider, Lula construye un partido político. Lagos viene de una larguísima tradición política en Chile, entonces es diferente. O sea, lo que se trata es justamente de construir, o sea, de no tirar a los sectores de la izquierda, incluso a los sectores de la izquierda radical, hacia la ilegalidad. O sea, hay que tratar de que esos sectores radicales de la izquierda estén dentro del espacio político. Es diferente. Ahora, tú me estás hablando, claro, tú me estás insinuando, pero ¿puede haber otro sector de la izquierda? Sí, un sector de la izquierda socialdemócrata. Porque de alguna manera hay una cosa sorprendente. Hasta ahora no se organiza. Y es que las personas, se dice que muchas de las personas que participan en el actual gobierno y que fueron de izquierda en algún momento se han reciclado a tal nivel que son mucho más radicales en sus propuestas liberales y de derecha que las personas que forman en el gabinete habitualmente. Mira, algunos, pero no todos. O sea, yo creo que mucha gente que pudo militar en la izquierda... te estoy hablando, por ejemplo, el ministro del Trabajo, ¿no? Ya, de acuerdo, pero yo creo que no todos. Sí, yo creo que Villarán es un democrático, es un hombre de pensamiento democrático. Esa es la impresión que tengo yo de Fernando Villarán, ¿de acuerdo? Que en términos de política económica podrá tener una posición más liberal, ¿no? Es cierto, pero yo lo veo a él con un pensamiento democrático y eso me parece importante. Ahora, creo que mucha gente que ha estado en la izquierda, que ha militado en la izquierda, me parece que sigue siendo izquierdista. Lo que pasa es que ya no es marxista, ya no es leninista. Eso es lo que pasa con mucha gente. Y hay un problema, es que yo creo que hay como varias franjas en la izquierda. Está la izquierda radical, que yo insisto, hay que tratar de meterla al espacio político, no hay que votarlo. Yo creo que un gran éxito del gobierno de Morales Bermúdez, fue aceptar que en la constituyente del 78, del 77-78,
participaran todas las fuerzas de izquierda. La única fuerza de izquierda que no participó fue Sendero Luminoso. Sí. ¿De acuerdo? Y ese es un vacío que está quedando, es que eso siguiendo tu fue clave, razonamiento. eso fue clave porque eso permitió que esos sectores de la izquierda, muchos de ellos que estaban mirando a la lucha armada, entraran a la escena legal y comenzaran a regañadientes muchas veces a asumir la práctica democrática como un ejercicio de la lucha política. Eso es fundamental. Ahora, yo creo que hay un sector radical y hay otro sector que no se logra organizar. ¿Entiendes? Que es el sector más socialdemócrata. Sí, antes de ir a la pausa, Santiago. Sí. Sendero Luminoso ha sido vencido militarmente. Sí. ¿Falta una negociación política con Sendero Luminoso? Yo no sé si una negociación política con Sendero Luminoso es exacto. Yo creo que, lo que yo sí creo es que a Sendero Luminoso y a la franja política y social que representa Sendero Luminoso hay que abrirle, si es que están de acuerdo en dejar la lucha armada, ese es el punto clave, ¿de acuerdo? Si quieren dejar la lucha armada, ¿de acuerdo? Si es que a la franca, ¿no? Están decididos a dejar la lucha armada, no que no significa ser ingenuos, que no hay que hacer inteligencia sobre ellos, no. Sí, claro. Pues el control policial tiene que existir, ¿no es cierto? No se trata de ser unos que no vamos a chupar el dedo, no, pero frente a esa situación, yo creo que hay que buscar formas como Sendero Luminoso o como, digamos, sectores radicalizados que han estado en la lucha armada, tú le das espacio en la escena legal. Si es que quieren asumir ese espacio, ¿de acuerdo? De hecho, este es un tema apasionante. Vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a desarrollar un poco más el tema.